Hola, en este vídeo te voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente llevar una dieta ácida? Te recomiendo que en este vídeo prestes intensa atención, porque digamos que no es el vídeo más fácil de comprender, pero creo que tiene un beneficio muy grande. Creo que si terminas de interiorizar todas las cosas que vamos a decir en este vídeo, va a cambiar tu percepción acerca de la alimentación de aquí en adelante, ¿vale? Y vas a poder llevar una alimentación quizás un poco más apropiada para ti y para tus cercanos, obviamente, ¿vale? Así que, nada, si te interesa conocer cuál es el rol del pH en la salud, qué significa o qué es la acidez inducida por los alimentos, cuáles son los nutrientes acidogénicos, cuáles son los nutrientes neutralizadores de ácido, cómo podemos controlar la producción de ácido endógeno y cómo podemos conseguir un efecto terapéutico a través de la alimentación, junto con un ejemplo práctico, quédate y lo hablamos. Bien, lo primero de todo es que comprendamos qué es el pH y cuál es el rol del pH en la salud. En nuestra vida cotidiana tenemos, a nuestro alcance diferentes tipos de sustancias que tienen diferentes pH. Vamos a poner ejemplos. El bicarbonato de sodio, que prácticamente todo el mundo tenemos en la cocina, es una sustancia básica, ¿vale? Es decir, que tiene un pH de 8,3, 8,6, pH mayor que 7. Por ejemplo, el vinagre es una sustancia ácida, es ácido acético, es una sustancia que tiene un pH en torno a 2,5, 3. La escala de pH es una escala que va del 1 al 14, ¿vale? Siendo 7 neutro. Los que más se acercan a 1 son, digamos, sustancias o elementos ácidos y los que más se acercan a 14 son elementos o sustancias básicas, ¿vale? ¿Por qué te cuento esto? Porque es importante que entendamos por qué una sustancia es ácida y por qué una sustancia es básica, ¿vale? Decimos que, por ejemplo, el vinagre es una sustancia que tiende a la acidez o que es ácida, porque es una sustancia que le sobran hidrógeno. Hidrógeno es un elemento químico que forma, por ejemplo, el agua, H2O, ese es el agua. Entonces, a esta sustancia le sobra hidrógeno, es capaz de dar hidrógeno, ¿vale? Al contrario, una sustancia básica es una sustancia que es capaz de recibir hidrógeno, ¿vale? Como por ejemplo los jabones, ¿vale? Son capaces de recibir hidrógenos. Depende si es ácido básico, tiene algunas cualidades u otras dependiendo de qué utilidad le queramos dar, ¿vale? O la limpieza, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier tipo de uso que le queramos dar para nuestra vida. Por eso es importante que entendamos que nuestro organismo y nuestro torrente sanguíneo siempre está en un pH prácticamente estático. Lo idílico es que tengamos un pH en nuestra sangre de 7,40. Si el pH de la sangre del organismo disminuye mucho o aumenta mucho, nos morimos. Entonces hay muchos, procesos de compensación por si se producen acidosis o si se produce alcalosis, es decir, momentos en los que el pH disminuye por debajo de 7,35 o momentos en los que el pH de la sangre se eleva por encima de 7,40. Por lo cual, hay diferentes tipos de acidosis o de alcalosis, ¿vale? Está la acidosis metabólica, la respiratoria, la renal, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los tres sistemas que son capaces de controlar el pH del organismo, imprescindible, como decíamos, para la supervivencia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una acidosis metabólica en una enfermedad concreta? Pues que el cuerpo, a través de una alcalosis respiratoria, compensa el pH de la sangre y de los tejidos, ¿vale? Siempre hay un proceso de compensación para que nuestro pH de los tejidos, nuestro pH de la sangre, se mantenga en 7,40, ¿vale? Es importante eso. Bien, una vez entendido qué es el pH y qué rol tiene en la salud, ¿vale? Que es vital para la salud, vamos a ver qué significa esta acidez inducida por los alimentos. Bien, la alimentación tiene la capacidad de aumentar la producción de elementos ácidos de nuestro organismo o de reducirla, ¿vale? Y esto es importante que lo entendamos. Y es importante que no nos confundamos con esto. Esto no tiene nada que ver con que un alimento sea básico antes de comerlo o sea más ácido antes de comerlo, porque realmente todos estos alimentos se van a mezclar con las enzimas digestivas de la boca, del estómago, del intestino, y el pH de esos alimentos va a cambiar. Por lo cual, aunque imagínate una manzana, antes de comerla sea un alimento básico, se va a mezclar con el pH del estómago, que es muy ácido. Por lo cual no estamos hablando de eso, estamos hablando de la capacidad que tienen los alimentos cuando los absorbemos, cuando sus nutrientes pasan al torrente sanguíneo, de generar compuestos ácidos o compuestos básicos, ¿vale? Esto es especialmente interesante que lo entendamos, porque muchos autores han publicado
cosas que no tenían sentido a través de no entender este principio básico, que la acidez o la basicidad de los alimentos se da una vez digeridos, no antes. Por lo cual, existen algunas fórmulas, ¿vale?, que han desarrollado algunos equipos de investigación para, digamos, saber o conocer, dependiendo de sus nutrientes, si va a ser más, ese alimento, si va a tener más capacidad de generar compuestos ácidos en nuestro organismo o generar compuestos básicos. Por lo cual, tenemos por un lado los nutrientes acidogénicos o que generan ácido, que son como por ejemplo el cloro, el fósforo o los sulfatos, ¿vale? Los sulfatos son elementos con azufre y oxígeno. Después, también tenemos por parte de la proteína aminoácidos como por ejemplo la lisina, la arginina y la histidina, que son aminoácidos que pueden, digamos que pueden formar ácidos no metabolizables. Son ácidos que directamente lo tenemos que eliminar vía renal, como por ejemplo el ácido clorhídrico. No lo he dicho, pero los aminoácidos son, digamos, las piezas de las que se componen las proteínas. Hay otros dos aminoácidos, como por ejemplo la cisteína y la metionina, que son aminoácidos azufrados y que cuando los metabolizamos se puede generar ácido sulfúrico, que también es un ácido no metabolizable que tenemos que eliminar directamente. No podemos aprovechar ningún elemento de estos compuestos que se generan, ¿vale? Por lo cual, alimentos que sean, digamos, o que tiendan a ser acidogénicos serían los quesos, las carnes y los pescados, que son, digamos, los alimentos que más proporción, digamos, de cloro, fósforo, sulfatos y estos aminoácidos tienen. Vamos a ver cuáles son los nutrientes que tienen la capacidad de reducir los ácidos, ¿vale? Que estos son los que contienen sodio, potasio, calcio y magnesio. Y dentro de la proteína, el aminoácido glutamato también tiene la capacidad de reducir el potencial acidogénico de los alimentos. ¿Cuáles serían estos alimentos, digamos, neutralizadores de ácido? Pues serían los vegetales y serían las frutas principalmente. Hay más, pero quiero dejarlo en grupos grandes para que se entienda bien. Por lo cual, si nosotros elaboramos un plato con alimentos acidogénicos y alimentos neutralizadores de ácido, lo importante será que la cantidad o el volumen de los neutralizadores de ácido sea mayor que los que generan ácido. ¿Por qué? Porque cuando un tejido se ha dañado, ¿vale? Cualquier tejido que esté pasando un momento de dificultad, por ejemplo, una tiroides que esté inflamada, un páncreas que no funcione correctamente, los tejidos cuando se deterioran tienden a acidificarse, por lo cual los efectos terapéuticos de la alimentación se obtendrán si conseguimos que nuestra alimentación en conjunto aporte más elementos neutralizadores de ácido para apoyar a esos tejidos que están, digamos, que están regular, en comparación a los elementos ácidos que estamos incluyendo. Se estipula, ¿vale?, que aproximadamente la población general tiene una producción de ácido diario de entre 50 y 100 equivalentes. Es decir, que ganan los ácidos en torno a unos 50 o 100 puntos. Lo idílico es que fuese cero. Es que la alimentación en una persona que está sana, digamos que aportase cero, digamos, elementos ácidos, ¿vale? O sea, cero elementos ácidos o los suficientes alimentos reductores de ácido para que el conteo total en el día sea cero. ¿Qué pasa? Cuando una persona durante toda su vida tiene una alimentación que le provoca al final del día un recuento positivo a nivel de acidez, ¿vale? Un recuento ácido en relación a todo lo que ha comido en el día y se prolonga por mucho tiempo, se da una situación que nosotros llamamos a nivel de investigación acidemia metabólica de bajo grado, que tiene la capacidad de ir degradando o de ir, digamos, afectando negativamente a diferentes órganos y tejidos. Por lo cual hay una paulatina degeneración de tejidos como por ejemplo el tejido óseo. Y aquí está la pregunta de, oye, ¿por qué tantísimas mujeres tienen osteopenia y osteoporosis en edad avanzada? Puede ser como un efecto secundario de esta acidemia metabólica de bajo grado durante mucho tiempo. Por lo cual, dependiendo de la salud y del rendimiento que tenga nuestro organismo, necesitaremos aportar a través de nuestra alimentación más alimentos neutralizadores de ácido o menos alimentos neutralizadores ácidos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues aquí vamos al kit de la cuestión, a ver cómo podemos convertir la alimentación, digamos, a un tipo de alimentación que genere efectos terapéuticos. Para eso deberemos de meter unos tipos de platos que generen una comida con el doble, por ejemplo, de compuestos, de alimentos que generen compuestos reductores de ácido en comparación
a los alimentos que generan ácidos, ¿vale? Por lo cual, cuando lleguemos al final del día, que la carga neta, en vez de ser positiva entre 50 o 100, que es lo que dicen, digamos, los últimos estudios de investigación poblacional, en vez de ser 50 o 100 miliequivalentes, que sean negativos, que sea menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, porque sabremos que de esta forma nuestra alimentación está apoyando la reparación de diferentes tejidos que puedan estar dañados. Por lo cual, ¿qué va a propiciar esto? Si al final de nuestro día el conteo es negativo, pues va a propiciar que nuestro organismo no tenga que degradar tejidos como por ejemplo el hueso, como por ejemplo el músculo, para neutralizar esa producción neta total de ácidos mezclado con la dieta y lo que produce nuestro cuerpo habitualmente. Vamos a poner un ejemplo práctico porque sé que esto es un poco complicado. Imaginamos que metemos un desayuno, un típico desayuno inglés, ¿vale? Con 2 huevos, ¿vale? 2 huevos de 50 gramos, metemos 2 rebanadas de tostadas integrales, 50 gramos de tomate y mantequilla, ¿vale? Si vemos las equivalencias de estos alimentos con la capacidad acidogénica o reductora de ácido que tienen, 2 huevos serían unos 8,2 miliequivalentes. 2 rebanadas de tostadas integrales serían 3,8. 50 gramos de tomate sería menos 1,55. Y la mantequilla sería más 0,06. Esto nos da un total, si sumamos todos los datos de carga ácida positiva y negativa del desayuno que hemos comido, nos da una carga neta de ese desayuno de unos más 10,51. Quiere decir que ese desayuno estaría siendo acidogénico, no estaría ayudando a la reparación de tejidos, sino que estaría inclusive perjudicando la reparación de tejidos. Al final, si nosotros, por ejemplo, comemos un desayuno de más 10,51 miliequivalentes, nuestro cuerpo tendrá que generar efectos compensatorios para, digamos, neutralizar esos ácidos que hemos producido a través de la dieta y que nuestro pH en el organismo siga estable, ¿vale? No sé si se ha entendido o si se puede entender mejor o peor, pero creo que si vas parando el vídeo poquito a poco, yo creo que puedes comprenderlo de forma óptima. Como conclusiones, la alimentación tiene un rol en el pH relevante. Aunque el pH siempre se mantenga estable, nos va a inducir la necesidad de pensar de qué forma elaboramos en volumen y cantidad nuestros platos para que no generen una carga ácida positiva, sino que creen una carga negativa que nos ayude a gestionar diferentes circunstancias de salud que tengamos. ¿Cómo puedes encontrar la equivalencia de cada alimento? Pues mira, es muy simple. Si quieres encontrar, por ejemplo, qué carga ácida puede tener, imagínate, un plátano, pon en Google plátano PRAL, P-R-A-L, ¿vale? Y te saldrá un número en positivo o en negativo. En este caso, el plátano te va a salir negativo, ¿vale? Porque es un elemento que induce la formación de compuestos reductores, y de esa forma sabrás para 100 gramos de plátano, digamos, el número que tienes que calcular, ¿vale? O sea, que tienes que calcular o que tienes que sumar o restar con los demás, digamos, componentes del desayuno, de la merienda, de la comida o de la cena, ¿vale? De todas formas, si tienes cualquier duda, como este vídeo es un poco complejo, vamos a estar respondiendo todas en comentarios, ¿vale? Y si hace falta hacer otro vídeo volviendo a explicar algunos conceptos, lo volveremos a hacer. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que hayas comprendido esta vuelta de hoja con respecto a los alimentos. Y nada, cualquier cosa que necesites, suscríbete y estamos para resolverla.